¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, Buenos días, dice. licenciado. Buenos días, dice. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar las actividades en la plataforma. De igual manera, ¿ok? No se olvidará, por favor, de presentar documentos, actas, certificados, si tal vez nos hace falta en la institución, ¿no? De igual manera, pues tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Bien, chicos, bueno, la anterior semana nosotros estábamos revisando un poquito acerca de una de las grandes civilizaciones en el mundo, ¿no? Hablamos directamente de la civilización china, en donde prácticamente, ¿no? Logramos encontrar sus grandes aportaciones, ¿ok? Ahora, si recordamos un poquito, ¿qué tipo de aportaciones nos dejaron los chinos? A La ver, pólvora. ¿qué nos dejaron? La pólvora. Ya, muy bien, la pólvora. Economía. Vamos a nombrar tres cositas nada más. La pólvora, ¿qué más nos dejaron? La tinta. Ya, muy bien, excelente. ¿Qué más? La producción agrícola. Ya puede ser, muy bien. Vamos, tres, dos más. ¿Qué más nos dejaron? ¿Qué más tenemos en casa que prácticamente sea un legado de los chinos? La brújula. La brújula. ¿Qué más? En casita nosotros tenemos lo que es la porcelana. ¿Dónde tenemos la porcelana? En el escritorio. El En el lavacero. piso. Ya, muy bien. El Excelente. abaco. Tenemos también platos. El También reloj. Ya está ahí, Mastillo. Platos, Reloj cuchillos. muy bien. El papel. Pólvora. Lo que es la pólvora, la escritura. Bueno, grandes. 10. El La reloj medicina mecánico. tradicional china también, dice. Muy bien, excelente. Nos han dejado, ¿no? Entonces, si bien hasta el día de hoy nosotros directamente podemos establecer de que la mayoría de estos inventos los tenemos directamente en nuestra casita, ¿no? Y obviamente es un gran legado que esta civilización nos ha dejado. El día de hoy nosotros vamos a estudiar a otra de las grandes, ¿Qué necesito para ahorita? ¿no? ¿A dónde está? Vamos a establecer que otra de las grandes civilizaciones que nos han dejado bastantes aportaciones a la humanidad, sobre todo prevalecen directamente en base a las obras de arquitectura que tenemos el día de hoy, ¿no? Nosotros podemos hablar directamente de la civilización de Egipto, ¿no? Que prácticamente ha sido una de las culturas que más aportaciones arquitectónicas nos han dejado, ¿no? Muy bien, ya les voy a compartir pantalla, por favor, regálenme un segundito. Ok, me regalan un segundito, por favor. Ok, ¿me confirman? ¿Pueden ver mi pantalla? No, dicen, no se refleja.
No, no se ve. Todavía no. A ver, regálenme un segundito, por favor. Ya les debe compartir. Vamos a esperar 10 segunditos. A ver. Pregunta, ¿por su sector está lloviendo o tal vez? Sí, licenciado. Por el mío no, Liz. Un poco. Por aquí no. Ya se refleja, Lice. Ahí sí ya se ve. Ahora el mío Acá sí está lloviendo, Liz. Y se fue la luz. llueve. En el caso del clima también nos influye bastante, ¿no? Pues a veces nos va un poquito la luz y la señal a veces se nos falla un poquito, ¿no? Pero bueno, aquí directamente vamos a hablar de la civilización de Egipto, o de los egipcios, que prácticamente nos dejaron obras monumentales, ¿no? Dentro de las cuales podemos detallar lo que son las pirámides, ¿sí? Y las representaciones que observamos en estas imágenes, ¿no? Las tenemos de acá, Keos, Kefen, Miserinos. También tenemos la representación de la Esfinge, ¿no? Y hasta el día de hoy, pues, la civilización egipcia sigue siendo una de las más grandes y misteriosas que nosotros hemos tenido, ¿no? Ahora, vamos a determinar sus características. Civilización egipcia. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor Luis Ángel en la presentación? Claro, licenciado. Civilización Egipto. El antiguo Egipto fue una civilización que se originó a lo largo del cauce medio del río Nilo y que alcanzó tres épocas de esplendor faraónico. En los periodos dominados, Imperio Antiguo, en 2800 y 2200 AC, los primeros faraones crearon un poderoso estado con capital, el Memphis, que gobernó todo Egipto y alcanzó un largo periodo de estabilidad. En esta época se construyeron las grandes pirámides de Giza. El Imperio Medio, 2050 a 1780 AC. La capital se trasladó a Tebas. Sus forrajes extendieron su dominio hasta la región de Nubia y proporcionaron un gran desarrollo cultural. El imperio decayó por los ataques de los Hicsos procedentes de Mesopotamia. Excelente, muy bien. 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, el antiguo Egipto, perdón, prácticamente, ¿no? Tuvo su origen prácticamente a las cercanías de uno de los ríos más grandes del mundo, ¿no? El río Nilo como tal. Ahora, si hacemos una referencia, en el caso de la civilización china, teníamos dos ríos importantes, el Huanghe y el Yangtze, ¿no? Entonces, estas grandes civilizaciones lograron perdurar a la ubicación que ellos tuvieron directamente a las cercanías de estos grandes ríos, ¿no? En el Imperio Antiguo, en los años de 2800 a 2200 antes de Cristo, prácticamente se crearon los primeros faraones, ¿no? En donde la capital de su territorio fue en México y eventualmente comenzaron con la construcción de estas grandes pirámides, ¿no? Y aquí también podemos establecer que el Imperio Medio, en base a los años 2050, 1780, antes de Cristo, prácticamente la capital tuvo un crecimiento sumamente grande y se trasladó hasta Tebas, ¿no? En donde aquí directamente podemos establecer que los egipcios tenían conflictos y enfrentamientos con los Hicsos que prácticamente llegaron de Mesopotamia, ¿no? Aquí también podemos observar algunas imágenes de cómo representaban directamente a los faraones y qué actividades realizaban, ¿no? Colores y figuras sumamente representativas. Ahora nos vamos directamente al Imperio Nuevo. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita María Rosario? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, buenos días. Buenos días. A ver, el imperio
El Imperio Nuevo. A ver, aquí estamos. Déjame ver. El Imperio Nuevo, 1560. ¿O estoy mal yo? A 1500, a 1000 antes de Cristo. La unificación de territorio realizado por el faraón Atmosis permitió ampliar los dominios hasta Palestina y Siria. Además, Amenolis Mistuaru, una nueva religión en Egipto basada en el culto a Dios Atón e instaló la capital, el Tel Mahamana. Baja época, en 1130 antes de Cristo. Este periodo se produjo de decadencia de Egipto, que sufrió el ataque asirios y persas en el siglo IV antes de Cristo. Fue conquistado por Alejandro Magno en el 30 antes de Cristo. Los romanos lo convirtieron en provincia de su imperio. Gracias. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. 10. Ahora, en el Imperio Nuevo, nosotros podemos determinar que se dio la unificación del territorio realizada por el faraón Amnosis, ¿no? De igual manera, pues, estableció la religión, estableció lo que es la adoración al dios Atón, ¿no? En la baja época, prácticamente se dio una decadencia de Egipto por los ataques sirios y de los persas que prácticamente fueron dándose en sus territorios, ¿no? Y finalmente en el siglo IV prácticamente Alejandro Magno lo conquistó y en el 30 los romanos lo convirtieron en una provincia de su imperio, ¿no? Ahora vamos a determinar cómo fue y en dónde tuvo la ubicación geográfica de esta gran civilización. ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda por favor el señor Juan Carlos Guaraca? ¿Estamos ahí? Ubicación Muy bien. geográfica. Egipto se encuentra noreste de África. Es atravesado de sur a norte por el río Nilo. Bien, parece que tenemos problemas en la conexión. Yo le ayudo, por favor. Egipto se encuentra situado en el extremo noroeste de África. Es atravesado de sur a norte por el río Nilo, que desemboca en el Desemboca en el mar Mediterráneo. Muy bien. Mediterráneo. ¿No? Parece que ya nos llegó la señal, por favor. El desierto cubre más del 90% del Egipto. Los egipcios vivían a orillas del río Nilo, junto a los canales. Cada año Sí, no, parece que ese nos va. Muy bien, yo le ayudo. Cada año el Nilo desbordaba e inundaba los campos situados a sus orillas y los fertilizaba generando excedentes de alimentos.
El país estaba dividido en dos, el Alto Egipto al sur y el Bajo Egipto al norte, ¿no? En la desembocadura del río Nilo en forma de delta. Se atribuye al rey Menes la ubicación del Alto y Bajo Imperio alrededor del año 3200 a.C. Su acción política significó el comienzo de la gran civilización que perduró cerca de 3500 años. Entonces, miren, prácticamente se encontraba al noroeste de África, ¿no? Y el desierto cubría pues más del 90% del territorio de los egipcios, donde prácticamente vivían a orillas, en este caso, del río Nilo. Miren, por ejemplo, acá, en la partecita de acá tenemos una imagen en donde podemos observar cómo directamente cruzaba lo que era el río Nilo por su territorio, ¿no? Y aquí también podemos observar lo que es el Alto Egipto y el Bajo Egipto, ¿sí? Es decir, dentro de sus inicios, obviamente, estos territorios no estaban unificados, ¿no? Sin embargo, al aparecimiento directamente del rey Menes como tal, unificó todos estos territorios, ¿no? En donde prácticamente tuvo un crecimiento de esta civilización por más de 3500 años. Ahora, nos vamos a su organización social. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Consuelo del Pilar? Licenciado. Mira, dice, organización social. La sociedad egipcia tenía un carácter piramidal y se dividía en distintos grupos. Primer grupo, el faraón, rey dios y la familia real. Segundo grupo, sacerdotes, altos funcionarios, gobernadores de provincias, jefes militares y escribas de alto rango. Tercer grupo, campesinos que constituía alrededor del 97% del total de la población. Habría que incluir a los artesanos y comerciantes. Cuarto grupo, pertenecían a los esclavos. Eran considerados como objetos o animales y podían ser comprados y vendidos. Bien. Sí. Muchos de ellos trabajaban en las casas acomodadas. Ya dice otra, me salté algo. Excelente, hasta ahí nada más. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí podemos hablar de su organización social, ¿no? Que prácticamente estaba en el primer grupo el faraón y la familia real. En el segundo grupo encontrábamos sacerdotes, altos funcionarios. En el tercer grupo, campesinos. Y en el cuarto grupo teníamos pues a los esclavos, ¿no? Entonces prácticamente la pirámide social estaba encabezada por el faraón como tal, ¿no? Ahora, vamos a determinar qué papel jugaba la mujer en la sociedad egipcia. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Norma Flora? ¿Estamos ahí? Señorita Norma Flora, no estamos. Muy bien, sin nota. Señorita Nancy Cristina. Si no, señorita Nancy Cristina. No, muy bien, sin nota. ¿Me ayuda, por favor, el señor Washington Vladimir? Yo, licenciada. Buenos días, dicen. ¿Cómo están? Por favor. La organización social, dice, el papel dice que jugó la mujer en Egipto, dice, fue más significativo, dice, que en otras culturas de la antigüedad, dice, algunas de ellas tuvieron la gran poder, dice, incluso, dice, fueron reinas egipcias. Nefertiti y la reina, dice, la más conocida del periodo, dice, faraónico, dice, su nombre significa la bella. Llegado, dice, su belleza ha sido resaltada en las diferentes esculturas, dice, grabadas. Nefertiti, dice, fue inmortalizada, dice, en templos y monumentos más que cualquier otra reina, dice. Egipcia, dice, el faraón era
considerado como un dios, ya que se creía que tenía un origen divino. eh, Tomaba, dice, el nombre de él, de las dos damas, dice, del reino, dice, del alto, bajo Egipto, dice, Horus de oro, Horus vencedor y el hijo de Ral. Morir el poder, dice, era transferido, dice, por herencia de su hijo, dice, primogénico, ornítico, dice, aunque era varias ocasiones no ocurría así. Gracias, Liz. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Miren, por ejemplo, acá dentro de la organización social, la mujer tenía una importancia sumamente importante, ¿no? Ya que directamente algunas de ellas lograron ser lo que son faraonas. Una de ellas directamente podemos detallar a Nefertiti, a Cleopatra, que prácticamente llegaron a tener lo que es el control de estos territorios, ¿no? Y aquí podemos establecer que en comparación de otras culturas, prácticamente ellas lograron ocupar el poder, ellas directamente tenían la potestad de participar en la política, en la economía y sobre todo llegando a ostentar también el cargo de faraón, ¿no? Entonces era una de las culturas que más apoyo brindaron a las mujeres, ¿no? Aquí directamente podemos establecer la representación de algunos dioses que los egipcios prácticamente hacían, ¿no? El Horus, la representación del oro, un dios que sumamente representa el viento, Ra, que prácticamente lo representaban como el dios del sol, ¿no? Y obviamente, pues en este caso, el faraón, al morir, prácticamente elegía a su sucesor, ¿no? Por lo general lo hacía a su hijo primogénito, en donde eventualmente él heredaba el poder, ¿no? Todo el control en base a la sociedad política prácticamente estaba a cargo del faraón, ¿no? Y directamente estaban acompañados por los sacerdotes, directamente mantenían una clase social sumamente controlada. En la siguiente casta social podemos encontrar los artesanos, trabajadores, y que obviamente rendían lo que son sus trabajos, sus recursos, en base directamente al beneficio del faraón, ¿no? Entonces, dentro de la política podemos encontrar lo que era la participación del gran sacerdote, el jefe supremo, que directamente gobernaba y rendía lo que son características para su culto. También encontramos al gran visir, quien controlaba las provincias o los territorios del faraón, los funcionarios, en este caso, que era la autoridad o los máximos representantes de estos territorios, y también encontramos la representación también del jefe del sello real, ¿no? Que prácticamente era el tesorero dentro de la monarquía egipcia. Ahora, vamos a determinar cómo fue la religión por parte de esta gran civilización. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Licenciado, disculpe que le corte. Lo que pasa es que usted me nombró y no podía, mi celular se quedó en stop. Me tocó reiniciar y salir nuevamente. ¿Podría leerle yo? Claro, muy bien. ¿Su apellido es? Norma Flora, la que nombró. Está sin nota. Muy bien. Bueno, recuperemos la nota, por favor. Religión. La religión egipcia era de naturaleza politeísta, es decir, creían en varios dioses y diosas, no en un solo. Los egipcios adoraban a Osiris, quien juzgaba el alma, a Ra, dios sol, dios principal del imperio, y centenares de divinidades que representaban con cabezas de animal, como gatos, escarabajos, serpientes y el buey Apis. Celebraban numerosos rituales, el más importante de los cuales estaban destinados a propiciar las anheladas crecidas del río Nilo, tan necesarias para la agricultura. Gracias, licenciado. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, dentro de su religión, prácticamente, ¿no? Eran politeístas, adoraban a diferentes dioses, entre los cuales podemos destacar, ¿no? A Osiris, quien juzgaba el alma, Ra, que era el dios del sol, y obviamente representaban a sus dioses
con cuerpos de seres humanos y en algunos casos con cabezas o rostros de animales, ¿no? Aquí también representaban con cabezas de gato, escarabajos, serpientes, el buey Apis como los dioses principales, ¿no? Cada uno de estos dioses tenían una función principal y obviamente cada uno de ellos tenían sus propios templos, tenían directamente sus propias costumbres y tradiciones para cada uno de ellos, ¿no? Miren, por ejemplo, los representaban así. El cuerpo de una persona y el rostro o la cabeza de un animal, ¿no? ¿Sí? Miren, justamente acá, bueno, aquí podemos hablar un poquito de Horus, Osiris, Isis, que prácticamente eran los dioses que más se los representaba, ¿no? Vamos a determinar cómo estaban los dioses egipcios. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Génesis Yagual? Señorita Génesis. No, estamos muy bien. Sin nota. ¿Me ayuda, por favor, el señor Adrián David Guamán? Ya le hice. Por favor. Dice religión. Dioses egipcios. Algunos de los dioses más importantes del antiguo Egipto fueron es, es, es la principal divinidad representa el sol. Anubis representa como un hombre con la cabeza de, canido o como un gran perro. Facilita la ascensión del muerto hacia la religión celestes, patrón de los embalsamadores. Atón, hombre del disco solar, originario de la Heliópolis, Amenofis hizo desaparecer todas las demás divisiones y solo creía en esta. Horus, hijo de seis de Isis y Orisis, el señor del cielo, se le representa como halcón o como un hombre con cabeza de halcón, dios de la realeza. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Aquí tenemos algunos dioses egipcios, ¿no? Ra representaba el sol, Anubis como un hombre con cabeza de un gran perro, y obviamente pues era el patrón de los embalsamadores, ¿no? Atón, en este caso, dios del disco solar, ¿sí? Horus, en este caso, que era hijo de Isis y Osiris, y era conocido como el señor del cielo. Miren cómo lo representaba. Ra, el cuerpo de una persona, el rostro de un animal. Aquí tenemos a Osiris, a Isis, a Horus, a Mat, a Tot, a Anubis. ¿Sí? Sumamente decorados, sumamente representativos. Aquí tenemos otros dioses. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Ruth Melania Salinas? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Por favor. Un momentito, por favor. A ver. Un momentito que quiero ver. Oris. A ver, religión. Oris. Señor del mundo. Subterráneo. Que contiene las semillas de la vida. Es el Dios protector de los difuntos en el más allá. Api, Dios del Nilo, de la fertilidad y la riqueza del pueblo de Egipto. Ves, presentado como
a ver, como un enano en rostro chato, protector de las parturientas y ahuyentador de los malos espíritus. A ver, no entiendo aquí. Se les representa como el hombre enfundado en una vestidura ceñida y tocada común, gorro y un cetro. Dios creador, señor de la ciudad, el Mefis, considerado patrón de los artesanos, Amón, representado como dos plumas de halcón, en que adoman dotado los animales que les representan son el ganso, el carnero, dios del imperio y patrono de las monarquías. Gracias, licenciado. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Miren, por ejemplo, acá tenemos otros dioses, ¿no? Aquí podemos hablar en este caso de Osiris, señor del mundo subterráneo, Hapi, dios del Nilo, de la fertilidad, de la riqueza, Bet, representado con el rostro chato, que protector de las parturientas, ¿no? Ta, que se le representa prácticamente como el dios creador de la ciudad de Memphis, es considerado el patrón de los artesanos, Amón en este caso, que lo representan como con dos plumas de halcón que adornaban directamente su rostro, ¿no? Y aquí podemos establecer que es el dios del imperio y patrono de la monarquía. Miren, justamente así. Ra, Anubis, Horus, Bastet, Tot, Hathor, ok. Aquí tenemos lo que son Bat, ¿sí? Aquí tenemos lo que es Het, ¿sí? Que prácticamente eran los dioses más importantes que tenían los egipcios, ¿no? Y especialmente ellos prácticamente los representaban dentro de sus pirámides, ¿ok? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando en esta presentación. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Rosa Ofelia Medina? ¿Estamos ahí? Señorita Medina, no estamos. Sí, listo, Signo. dígame. Sí, sí estamos. Disculpe, Muy bien. ¿puedo leerlo? Yo Presentación, por favor. leo eso. Sí, por favor. Ya. Religión. Los egipcios creían en la vida del más allá, es decir, en la de ultratumba. Los difuntos eran enterrados en tumbas, pirámides, mastabas o hipogeos. Algunas de ellas prodigiosamente ordenadas con pinturas, relieves y fabulosos ajuares funerarios. Gracias a ello conocemos bastante bien su civilización. Fruto de las creencias del más allá era la momificación, es decir, la preparación de difuntos para la otra vida. Los cuerpos de los muertos eran sometidos a un largo proceso mediante el cual se les extraía las entrañas, depositadas en vasos denominados iquot, canopsiquot, y tras ser impregnados en diversas sustancias, eran cuidadosamente vendados para preservar el aspecto que tuvieron en vida. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, 10. En el caso de los ritos funerarios que tenían los egipcios, ¿no? Ellos directamente creían en la vida del más allá, ¿no? Por ende, los difuntos prácticamente eran enterrados en pirámides, en mastabas, en hipogeos, en donde prácticamente trataban de preservar el cuerpo en general, ¿no? También podemos detallar que ellos eran expertos en habilidades de la momificación, ¿no? Es decir, prácticamente preparar lo que son a los cuerpos para la siguiente vida y sobre todo directamente eran expertos en cuidar lo que son los templos en donde prácticamente eran enterrados especialmente los faraones, ¿no? Y los enterraban prácticamente con materiales sumamente preciosos, los enterraban directamente con oro, con plata,
con alimentos en donde prácticamente iban a trascender a la siguiente vida, ¿no? Miren, aquí tenemos algunas imágenes de cómo directamente momificaban a los grandes faraones, ¿no? Dentro de los templos. Y sobre todo en arquitectura podemos detallar lo que son las pirámides de Egipto, ¿no? Que prácticamente tenían lo que son pasillos, recámaras. Aquí directamente eran enterrado el cuerpo de los faraones con bebidas y todas sus pertenencias, ¿no? Que supuestamente podrían ser útiles para la siguiente vida. Ahora, prácticamente se establece que la creación de las pirámides de Egipto se lo hacía en base a una medición. La medición se le conocía como el codo real, que prácticamente tomaban lo que es una medida desde el codo, es decir, desde el brazo, hasta la punta de sus dedos, ¿no? Y eso directamente lo hacían para que todas las piedras prácticamente tendrían una medición exacta, ¿no? Y se establece, en este caso, que las pirámides fueron elaboradas directamente en base a esa medición, ¿no? Por ende, el faraón Keops en el año 2550 logró directamente crear la pirámide de Giza, ¿no? Y equivale que estuvo construida por 440 codos por 440 codos. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente contaban con 230,56 metros por 230,56 metros, ¿no? Se establece que la construcción duró por más de 20 años y recurrió directamente a un trabajo de unos 10,000 hombres. O sea, es decir, el llevar piedras que pesaban toneladas desde las canteras a los sitios en donde iban a colocar las pirámides, prácticamente equivalían de 2 a 3 kilómetros. O sea, era una distancia sumamente grande, ¿no? Y de ahí directamente medirla en base al codo real y directamente pues colocarlas una encima de otra, ¿no? Por ende, estas pirámides hasta el día de hoy se considera que son una de las maravillas del mundo, ¿no? Ya que prácticamente todavía la prevalecemos, todavía estamos directamente observando, las cuidamos de cierta manera, pero sobre todo por la exactitud de la medición, ¿no? Ya que nosotros en algún momento podemos ir a Egipto, prácticamente podemos ir a visitar a las pirámides y en los espacios en donde tenemos los grandes bloques, prácticamente no podemos pasar ni siquiera un alfiler. ¿Por qué? Porque obviamente la medición de estas pirámides son exactas, ¿no? Y obviamente en base a la medición del codo real, ¿no? Las famosas pirámides que tenemos en la actualidad destacan con el nombre de los grandes faraones que los construyeron, Keops, Krefen, Miserinos, y que prácticamente se encuentran en Giza, ¿no? Miren, justamente construcciones monumentales, construcciones sumamente grandes, ¿no? Aquí también podemos hablar un poco de sus aportes, hablamos directamente de la escritura jeroglífica, que se basaba directamente en actividades que ellos realizaban y los expresaban directamente en dibujos, ¿no? Y cada dibujo, obviamente, pues tenía lo que es un significado especial, ¿ok? Hasta el día de hoy, la civilización egipcia es una de las más grandes del mundo, ya que directamente guarda lo que son habilidades de construcción, especialmente en la arquitectura, hablamos también en la escritura, pero sobre todo el dominio de los faraones en estos territorios, ¿no? Si bien es cierto, todavía se mantiene el misterio en base directamente por algunos historiadores para ver si en realidad las pirámides fueron construidas directamente por los seres humanos, ¿no? Ya que las condiciones de aquella época eran muy difíciles para que directamente lograran construir pirámides en medio de los desiertos, ¿no? Pero en fin, son civilizaciones que nos han dejado grandes aportaciones y sus obras prevalecen hasta el día de hoy, ¿ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No lo hice por el momento. Excelente.